el plan del presidente Milei para el 2027. Estamos buscando con Gustavo una manera de explicar esto, ¿no? De explicar qué significa este plan que abarca varios escudos, podríamos decir. Podría ser, o antídotos. Uh-huh. Básicamente lo que está buscando el gobierno, el presidente Milei, el ministro Caputo, que junto al presidente del Banco Central estuvieron en Washington esta semana, es conseguir la mayor cantidad de dólares posibles para asegurar, garantizar los pagos de la deuda de este año y del siguiente. De este año y del siguiente son cerca de 8.000 millones este año, 21.000 millones por lo menos el año que viene. Y hasta ahora lo que se ha conseguido es, el acuerdo del Fondo Monetario Internacional por las metas alcanzadas, 1.000 millones de dólares. Vamos paso a paso, Gus. Dale, vamos. Porque quiero esa información para tratar de ayudar a la gente a metabolizarla, sí, por supuesto, punto por punto. Y me gustaría contarles, como siempre hago yo, en una frase, el núcleo de lo que esto significa. Una fuente inobjetable del gobierno del presidente Milei, importantísima en la conducción de la economía, me dijo que el gobierno está cerca de garantizar el financiamiento hasta fin de 2027. Pero ojo, esto dicho así parece atender a una mera cuestión de números, y no, porque es el año electoral y venimos de un año electoral que costó muy caro. Entonces ahora sí vamos a contarte punto por punto, despacito, claro, lo que significa por ahora esto y lo que puede significar de acuerdo a lo que está negociando el equipo económico. Bueno, entonces tenemos lo que se anunció oficialmente esta semana, los 1.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, y hoy surgió también la posibilidad, el anuncio del Banco Mundial de ofrecer una garantía que en dólares significa por lo menos 2.000, pero puede ser más, para que el gobierno sobre esa garantía emita también un nuevo bono. Sería un bono híbrido con riesgo Banco Mundial y riesgo Argentina. Uh-huh. Eso le permitiría al gobierno endeudarse a una tasa menor a lo que indicaría hoy la tasa que le corresponde por el riesgo país, que sería algo más del 9,5%. Con esta garantía incluida en el bono, se podría bajar ese costo de financiamiento a por lo menos 6-7%. Claro, o sea, vos decís que estos 515 puntos que cuando el gobierno intenta... Claro, pero cuando el gobierno intenta salir al mercado, si toma en cuenta estos números, prácticamente se le duplica. Le tenés que sumar a estos puntos los 420 puntos más o menos, que es la tasa de los Estados Unidos, que es el kilómetro cero del riesgo país de todos los países. Por lo tanto, lo que nos está explicando Gustavo es que con esta composición... combinación de riesgos, Banco Mundial más riesgo Argentina. Baja, porque obviamente el riesgo del Banco Mundial es bajísimo. Claro, entonces eso hace que cueste menos. Y vos Exacto. Fíjate que el Fondo Monetario, ¿te acordás que tenía un pedido de cancelar deuda en el mercado internacional? Sí. Con esto, esta sería la forma de lograr eso, pero con una menor exposición a nivel de tasa. El acreedor que está comprando ese bono sabe que no solo está la Argentina como deudor, sino también está el Banco Mundial. Y además podría ser Corporación Financiera, Corporación Americana de Fomento, la CAF, y el Banco Interamericano de Desarrollo. A ver, en términos de vencimientos de deuda, que es un tema que generalmente es muy técnico, ustedes saben que Argentina en este momento está avanzando en una acumulación de reservas mayor incluso a la planeada a inicio del año, que era un tema que le exigían mucho el año pasado al gobierno de Milei y que sin embargo era casi una pulseada, pero este año eso se aceleró sí. Y es parte de este intento por despejar el horizonte. Ya vamos a avanzar con otro ángulo de esto. ¿Me ibas a decir algo? No, que las compras de dólares hoy están sirviendo para abastecer de dólares al Tesoro,
que se los compra al Banco Central para ir pagando los vencimientos. Lo que se necesita es que el Tesoro se financie con el mercado y que los dólares que compran el Banco Central queden en el Banco Central, así sí se incrementan las reservas netas, que hoy son las que todavía están ahí tratando de salir del signo negativo. Pero es muy importante igual todo esto, porque en definitiva lo que el gobierno quiere es acumular la mayor cantidad de dólares por todas las vías posibles. Hay que sumar a esto también alguna privatización, que ahora hay una en marcha del sector eléctrico. ¿Por qué? Porque quiere estar lo más fortalecido posible en términos de divisas para enfrentar un fenómeno parecido al del año pasado, entre mayo y septiembre, octubre, cuando la gente empezó a dolarizar, a comprar dólares, porque veía que había algunas dudas sobre el programa económico, pero a su vez la competitividad del partido opositor. Vos sabés que hace un ratito, cuando juntábamos toda esta información, que es de fuentes inobjetables, como te decíamos, me acordé, pensando en qué nombre ponerle a este esfuerzo por lograr escudos para otro año electoral, lo que dijo Javier Milei cuando tuvo que dar la mala noticia del índice de inflación, y quiero que le prestes atención a cómo define el presidente eso que pasó durante las elecciones, porque ahí vamos a entender lo que está buscando ahora y te vamos a agregar 2 puntos más. Pero escuchá. En el mes de mayo del año pasado, la inflación había llegado a tocar el 1,5%. Luego de ello, cuando Manuel hizo esa extraordinaria elección en la ciudad de Buenos Aires, que nos permitió ganar dicho lugar contra todo pronóstico, lo más interesante es que a partir de ese momento comenzó un ataque feroz por parte de la política, un ataque destituyente, un ataque al corazón del modelo, donde el Congreso pasó más de 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal. No lo lograron. Bueno, lo que está buscando el gobierno de Javier Milei es evitar que en el año de las elecciones presidenciales haya otro ataque al corazón del modelo, un año en el que el propio Milei va a buscar su reelección. Ahora bien, ayer nosotros te mostramos cómo había movimientos en el peronismo que se envalentonó ante un mes pésimo del gobierno de Milei, entre los escándalos judiciales y el índice de inflación de 3,4%, para volver a intentar la unidad y decir, podemos ser gobierno en 2027. Claro, esto nos llevó, por lo menos a los periodistas, a plantear qué escenarios de crisis podían existir. Y nos pusimos a comparar con el último gobierno no peronista, que se encontró con un tercer año donde cambiaban algunos planes. Nos referimos a lo que fue el gobierno del presidente Macri, cuando te acordás, Gus, después del triunfo de Trump, suben las tasas y se le complica a Macri la financiación por justamente cambiar una tasa casi inexistente por una tasa altísima. Correcto. El gobierno de Macri gana las elecciones en octubre, después ocurre lo de la reforma previsional, las 14 toneladas de piedras. En enero, el ministro de ese entonces, ministro de Finanzas, Luis Caputo, hace una gran colocación de deuda a tasas realmente interesantes para ese momento, muy buenas. Y ya en marzo se produjo la primera corrida contra el dólar por una liquidación de letras que estaban en manos de bancos internacionales, y a partir de ahí nunca la pudo remontar prácticamente. Y nosotros estuvimos analizando las diferencias con respecto a lo que le está tocando a Milei en este tercer año de su gobierno. Porque concretamente también hubo una variación en la situación geopolítica por la guerra de Irán. Pero claro, Milei llega mucho más fuerte porque hay 2 vulnerabilidades que tenía Macri en ese entonces y que no tiene Milei hoy. Vos sabés que yo esta teoría, esto que hablábamos hoy temprano, lo chequeé con esta fuente inobjetable del gobierno,
y me avaló esta teoría acerca de que dos cuestiones que debilitaban en ese momento a Macri no son vulnerabilidades del gobierno de Milei, y una es, bueno, parece fácil, pero hay que nombrarla, haber logrado el equilibrio fiscal. Correcto. Porque eso termina mostrando, por ejemplo, hoy que la guerra no impacta en el valor del dólar, ¿no? Pero además de eso, una cuestión que es bastante antipática y siempre lo va a ser, pero que en este caso va a ser para Milei uno de los escudos, el haber hecho el ajuste de las tarifas y no llegar a su cuarto año de gobierno con eso como pendiente. ¿Ustedes se acuerdan que ese tema para Mauricio Macri fue realmente un punto incluso de inflexión en la relación con sus socios políticos? Le agrego un temita más. Lo mencionaba ayer Daniel Artana, la cantidad de dólares que están entrando y van a seguir entrando por las exportaciones. Vamos a tener un saldo de balanza comercial muy importante, tanto que el propio Artana dijo que, dada esa situación, se acabó el problema de la restricción externa para Argentina, es decir, que no va a haber una falta de dólares. Si a eso le sumamos que el clima está acompañando y el campo lo está aprovechando, bueno, hay un factor también ahí muy importante para fortalecer al gobierno. Ahora, ¿esto con qué tiene que ver? Con lo que se llaman los fundamentals de la economía para que no haya un shock por el año electoral, porque recordemos que hubo una corrida de media base monetaria el año pasado, y eso incluso se sigue pagando hoy, tiene un costo incluso en el rezago inflacionario de hoy. Ahora bien, esto garantiza un triunfo electoral y por lo menos garantiza contener la inestabilidad que significa en la economía argentina una elección, sobre todo si hay dos modelos totalmente distintos que están compitiendo, porque eso genera una incertidumbre feroz. Pero claro, probablemente, y también lo venimos diciendo, todo se va a terminar jugando en la sensación de cada uno sobre su situación personal, cómo le está yendo en su vida con su situación económica personal. Por supuesto, después, si podemos, vamos a ver algunos números de la situación del empleo, según un informe reciente de ayer del INDEC, y ahí vamos a ver cómo la cuestión expectativas todavía es un tema muy desafiante para el gobierno, y que yo creo que todos estos aportes del sector financiero con los dólares, si baja el riesgo país más pronunciadamente, se puede recrear otra vez créditos más baratos para las empresas, crezca la inversión y mejore el clima económico. Acá estamos, mira, esto es un informe de ayer del INDEC sobre la cuenta de ingresos y dice que hay 23,2 millones de trabajadores en total, blanco, negro, todas las categorías. Tenemos 16,7 millones que son asalariados, pero tenés asalariados registrados con aportes en blanco, recibo de sueldo, vacaciones, aguinaldo, salud, 11 millones, y no registrados 5,75 millones de personas. Y después están los no asalariados, que acá tenés monotributista, autónomo, repartidor de motos. Son todos monotributistas que están en esta categoría. Fíjate que el no asalariado más los no registrados son casi 12 millones de personas que superan a los registrados. Este es el mundo laboral hoy, mucho más creciente estos dos renglones que estos. Y eso también se refleja en las situaciones del trabajo, de consumo y de bienestar. Y de una ansiedad que empieza a notarse también en las encuestas de las mayores preocupaciones, ¿no? Que dicen desempleo y poder adquisitivo o salarios bajos. O trabajo precario. Hoy facturás y mañana no. ¿Y esto? Mira, cantidad de puestos de trabajo no se modificaron prácticamente en todo el año, en el total. ¿Pero qué pasó? Los asalariados bajaron, los asalariados registrados, la cantidad de puestos de trabajadores registrados bajó 0,7, también bajó la del trabajo totalmente informal, y mira cómo crece el renglón. El renglón donde, recuerdo, están
los conductores de plataformas y los repartidores, entre otros. Entre comillas, lo más dinámico Que ahí del trabajo. vemos una especie de red en los trabajos de aplicaciones, Claro. para el que queda de pronto sin un trabajo Por supuesto. registrado. Mirá, ¿Y esto qué es para terminar, Esto es Gus? todo, la cantidad de plata que se destinó a pagar salarios Sí. creció el año pasado 32,5% contra una inflación del 31,5%. O sea que mínima recuperación del poder adquisitivo en toda la masa de trabajadores. Obviamente algunos pueden haber ganado más si está en el sector petrolero, por ejemplo, y algunos... Esto es obviamente, año a año. último trimestre del 2025 contra último trimestre del 2024. Y seguramente si vos te estás preguntando por estos últimos 3 meses, la situación se siente un poco más complicada porque ahí sí... Por la disparada, entre comillas, de la inflación y las paritarias que vienen para atrás. Muchas gracias, Gus. Por favor.